Yo quiero que las personas siempre me recuerden como un buen amigo. Colombia es un país en el que hacer política es una labor de alto riesgo. Son presiones a las que de pronto no todo el tiempo la gente está dispuesta a estar. Bienvenidos y bienvenidas a Voces de la Aurora. Hoy tengo conmigo un invitado que muchos conocen por su recorrido en la política local, pero que pocos han escuchado desde lo más íntimo de su historia. Él llegó al Consejo de Barranquilla con tan solo 23 años. Fue uno de los concejales más jóvenes en ocupar una curul. Cumplió 2 periodos, fue 2 veces presidente del Consejo y es recordado por una labor constante y cercana a la ciudadanía. Pero hoy no vamos a hablar solo de los cargos, ni de cifras, ni de discursos. Hoy quiero que conozcamos al ser humano detrás del político, Samir Radi Chemas. Bienvenido a Voces de la Aurora. De verdad que tú lo mencionaste, para nosotros es muy especial que estos espacios se den y puedan a veces conocer un poquito más lo que somos nosotros detrás de la política, los cargos, los logros y todo lo que tú acabas de mencionar, que muchas veces recubre nuestra historia. Sí. Es especial a veces hablar de esto porque pues, la gente tiene que saber que detrás de ese político y detrás de cualquier cargo siempre hay una persona, una historia, una vida y una familia, que es lo que nosotros a veces no mostramos. Y por eso quiero saber, Sami, ¿quién era cuando no existía este cargo, cuando no existían las cámaras, cuando no existían esas campañas? ¿Quién eras tú? Samir Radi es un barranquillero, nacido, criado, crecido en Barranquilla toda su vida, a excepción de un corto tiempo en el que por estudios estuve fuera del país, pero siempre fui un joven apasionado por la política, por el servicio, por el debate, por el servicio a la comunidad y soñador de que muchas cosas en nuestro entorno se podían mejorar con acciones contundentes y concretas, y eso pues siempre me motivó a querer trabajar por esta ciudad, incluso antes de estar empezando ya mi proceso formal de la política local. Y eso es lo que era en el colegio siempre era vocero, presidente del colegio, me gustaba representar y me gustaba dar ideas para que las cosas, presidente. Y después, bueno, Samir se pone a estudiar ingeniería, que era una carrera que le apasionaba, siempre los números, me gustó siempre entender mucho la realidad en números, siempre en cifras, en números, entendía las cosas y todavía hoy en día lo hago así. Y por eso la ingeniería industrial fue la carrera que escogí, la carrera que al final terminó acomodándose a mi perfil para poder desarrollar muchos proyectos personales, empresas. Mi primera empresa en el 2017, 2018, con unos amigos la formamos. Y ese era Samir antes, un ingeniero, un estudiante de ingeniería, apasionado por su ciudad, apasionado por el deporte, me encanta el fútbol, los deportes. Pero como te digo, siempre verlos me apasionaba y también entenderlos en números y en cifras me apasionaba. Entonces, tengo una familia muy linda, muy especial. Y por lo menos eso yo siempre he considerado, mis padres que me han enseñado todo, ambos de ascendencia árabe y bueno, ellos barranquilleros también, pero vinieron hace muchísimos años, nuestros antepasados, nuestros ancestros hace más de 120 años. Pero bueno, siempre esa cultura colombo-árabe estuvo en mi familia, tanto en comida como en valores, en enseñanza, en crianza, y así fue como ellos nos criaron a mis hermanos y a mí. Y por eso de pronto a veces las empresas, los negocios, las ideas y lo comercial, que es lo que siempre también nos ha movido. Y bueno, juniorista, a morir, no, pues 100%. claro, indudablemente. Y no de hoy por la 11ª, sino de siempre. Hasta que se respete más en los sufrimientos, que son bastantes. Claro que sí. Sami, ahora que tocas precisamente ese tema de la familia, tú has mencionado en algunas ocasiones que ellos no querían que fueras político. Sí, ¿Qué temores tenían ellos y cómo viviste tú esa resistencia desde la casa? Yo creo que este es un país que, a pesar de que en las últimas décadas ha dado un paso importante, en algunos momentos, en algunos hitos se vio hacia la paz y hacia una política sana, todavía Colombia es un país en el que hacer política es una labor de alto riesgo. Eso y otras cosas adicionales de la exposición pública es lo que una familia que está acostumbrada a trabajar en el sector privado no entiende al momento de que un hijo, como yo que nunca había participado con ellos en política directamente,
se mete a servir de esa forma. Entonces no querían indudablemente. Incluso todavía hoy hay temores, pero bueno, ya se han dado cuenta que no era un capricho, como no lo es nada en mi vida. Yo trato de ser lo más objetivo posible en las cosas, no era un capricho y por ende sí era una misión de vida que nosotros queríamos hacer, una vocación. Lo entendieron perfectamente. Hasta el momento lo han entendido. No. ¿Hasta cuándo lo sabremos? ¿Qué ha sido lo más duro emocionalmente de estar en esta carrera, Sammy? Bueno, la política, como muchas labores de servicio social, son energéticamente desgastantes, porque tú siempre tratas de dar lo mejor de ti y muchas veces siempre va a ser imposible complacer todos los intereses de todas las personas que de una u otra forma te rodean. Entonces yo creo que ese desgaste energético y esa presión social y ciudadana con la que uno vive constantemente es lo más complejo, creería yo. Hay otras cosas complejas como también la privacidad, como que también la vida tuya nunca es privada sino es pública y que al final por eso muchas veces algunos servidores públicos y políticos pues explotan, porque son presiones a las que de pronto no todo el tiempo la gente está dispuesta a estar. Entonces, bueno, yo creo que esas son dos cosas bastante difíciles. ¿Y no ha llegado hasta el momento de ese pensamiento de que no, aquí no quiero seguir aquí? Muchas veces. Sí. No, mentira. Yo creo que sí ha llegado el momento o los momentos en los que uno se pone a reflexionar, como todo. Hasta dónde llegará mi momento, hasta dónde yo seguiré siendo útil a la sociedad, hasta dónde yo seguiré teniendo la energía para ser el mejor servidor posible de lo que yo puedo llegar a entregar. Esas preguntas siempre están y yo creo que es bueno que uno se las vaya haciendo constantemente, pero no, todavía hay mucha gasolina en el tanque. ¿Qué te sostiene en esos momentos, Sammy? En esos momentos en los que te confrontas un poco. Dios, indudablemente, soy creyente y creo que en esos momentos la oración es una herramienta fundamental y es lo que yo pues le digo a la gente, porque esto no es solo en la política, es en cualquier problema de la vida. Mi familia, indudablemente mi familia ha sido un bastión y un pilar fundamental en esos momentos en los que uno está un poquito bajo de energía. Y bueno, mi equipo es una familia también que hemos conformado que al final me ayuda a sostener. Y sabes qué, mirar la cara a la gente, cuando la gente que de una u otra forma le hemos podido solucionar algo en la vida con nuestra gestión, eso me hace sentir que todo ha valido la pena. Entonces, digamos que esas 4 fuentes de energía son las que me recargan al momento de que ya uno quiere tirar la toalla. Fundamentales. Sammy, tú fuiste una de las votaciones más grandes de tu partido en una sola postulación. ¿Qué sentiste cuando viste ese resultado? Bueno, la primera fue una votación gigante, sobre todo para mi edad. 23 años empecé la campaña, la terminé de 24, me posicioné de 24. 11.652 votos en los que confió en mí el partido. El partido confió mucho en mí. Los directivos de mi partido confiaron mucho en mí, en una figura joven, renovada, formada y con unas ideas frescas para poder imprimirle a la política local. Y por eso pues le doy mucho valor a esa votación. Y la segunda, que ya era un poco una votación de la mano de mi partido, los dirigentes y ya la madurez política que habíamos logrado conseguir, 16.383, que si mal no estoy creo que es la votación más alta en la historia de mi partido al Consejo en Barranquilla. Entonces eso es el esfuerzo de mucha gente y por eso ese número es tan especial. Más allá de los egos y las vanidades personales, es un número que representa la voluntad de una comunidad, de un pueblo, y eso hay que respetarlo y entenderlo así. ¿Cómo te sentiste con esa confianza que te dieron en el partido para que tú, un muchacho joven, inexperto al principio de la política, llegara? O sea, ¿qué fue lo que crees que vieron en ti? Seguimos un proceso de formación del partido, codo a codo crecimos con 150 líderes del departamento con una formación en servicio público, en administración pública, en gobernabilidad de emprendimiento, y ahí nosotros pues con nuestras cualidades logramos convencer a los directivos del partido de que teníamos las condiciones, ya éramos profesionales, ya éramos empresarios, a pesar de nuestra juventud, y que teníamos nosotros cierta madurez que con los años va creciendo, que cierta madurez ya en ese momento para afrontar el reto y poder darle
un giro a ciertas propuestas que se estaban haciendo e ir más a tono al crecimiento de Barranquilla, lo que Barranquilla ya estaba mostrando de todos estos modelos, de todos estos gobiernos, con un modelo de gobierno claro que le ha generado progreso y desarrollo. Entonces ahí llegamos como una pieza a sumarnos a ese desarrollo. Pero bueno, retomando un poco eso que queríamos de mirarte más allá, ¿cómo es ese ser humano que llega a su casa? Yo creo que yo tengo por horas personalidades. Sí. Hay unas horas en las que estoy serio, amargado. Hay horas en las que estoy hiperactivo, como dicen por ahí, inquieto, jodón, pero también así es una manera de conectar con la gente. Y hay días que tengo mucha energía y toca de una u otra forma quemarla, salir, bailar, hablar, reír. Y creo que trato siempre de ser lo más espontáneo posible. Soy como soy, no le escondo nada a la gente que me conoce sabe cómo soy. Sí. Y digamos que eso me da tranquilidad porque al final me hace pensar que los que de una u otra forma están cerca a mí, pues al final tiene mucho que ver con quien yo les he mostrado que soy de manera genuina. Entonces, soy una montaña rusa. Sí. Sammy, pero por ahí hemos visto que tienes dotes para el canto. Yo te he escuchado cantar y eres afinado. Bueno, por ejemplo, esa es una de las formas en las que libero mi espontaneidad. Me gusta cantar. No tengo una formación. Mi mamá sí canta. Mi mamá canta muy bien. Mis tías cantan muy bien toda la vida. Y eso, no sé si de pronto a alguito le saqué una gotica de esa sangre de cantante, pero no, la cantada es porque quiero y por gusto, pero no necesariamente porque es un hobby, no porque me he formado para ello, yo lo disfruto. ¿Qué aprendiste de ti mismo en estos dos periodos en el Consejo? ¿Qué aprendiste de ese Samir que llegó? ¿Qué podrías decirme de eso? Bueno, yo creo que las enseñanzas fueron infinitas, pero la tolerancia y la paciencia son dos virtudes que he logrado de una u otra forma mejorar en todo este camino. La tolerancia a ideas y posturas que están muy distantes de las de uno, porque así es la vida y así es la política y debe ser la política con respeto. Y la paciencia porque los tiempos en lo público a veces no son los tiempos de uno. Y a veces, como te digo, la presión ciudadana hace que uno quiera hacer las cosas en los momentos que los tiempos no son. Entonces, por eso creo que la paciencia y la tolerancia son dos virtudes que me ha tocado ejercitar de una manera increíble en esta labor. Y, por supuesto, la empatía. La empatía creo que es algo fundamental que todos los servidores públicos debemos fortalecer poco a poco, porque cuando tú no te pones en los zapatos del otro, definitivamente no tienes la manera, así seas muy inteligente, formado y disciplinado, no tienes la manera de solucionar de la mejor forma las cosas, las problemáticas, las situaciones. Entonces yo creería que, para resumirte, esas tres cosas me han quedado mucho, las he aprendido mucho y las he fortalecido y espero seguir fortaleciéndolas porque todavía no soy maestro en la paciencia, ni en la tolerancia, ni en la empatía, pero siempre trato de crecer y es mi máxima, una de mis máximas. Sammy, ¿qué valores no estás dispuesto tú a negociar ya aquí desde tu rol que tú dices, no, yo esto no lo negocio para nada? La lealtad. Sin importar ese cargo que tú tengas. La lealtad. Creo que la confianza que de una u otra forma todavía tienen en mí, tanto la comunidad como la dirigencia de mi partido, es porque pues, la lealtad ha sido algo innegociable para mí. Los políticos van y vienen, los políticos se mueven, los políticos se esconden, pero pues nosotros sabemos dónde empezamos, con quién empezamos, los motivos por qué empezamos, y eso para mí es intransgredible, eso para mí es innegociable. O sea, la lealtad es algo que yo no puedo ni vender, ni ceder, ni nada. Entonces yo creo que eso es algo que, eso y muchas otras cosas, pero creo que eso es algo que siempre recalco mucho a mi equipo. Y bueno, la honestidad, porque no podemos nosotros bajo ninguna circunstancia vender falsas expectativas, no podemos jugar con los sueños de la gente, no podemos jugar con los problemas de la gente, con la necesidad de la gente. Sí. Y a veces incluso pues, me he ganado molestias de gente por honesto, por decir cosas que no puedo hacer. Y de pronto se
se molesta la gente porque estaba acostumbrada a otra cosa y eso. Pero bueno, al final del día la honestidad y la lealtad son cosas que no podemos nosotros vender en ningún momento de nuestra vida en general y mucho menos pues la política, porque de ti dependen miles y miles de personas con las decisiones que tú tomas. Por supuesto. Sabes, a ti te ven muchos jóvenes, tienes una audiencia muy joven también y lo quiere mucho la señora. También te quiere mucho la señora, tiene seguidores. Dice que uno es bien criado, cuando la señora lo quieren a uno es porque uno es bien mandado. Es porque es bien mandado. Sammy, ¿qué le dirías precisamente a esos jóvenes que quieren, que ven en ti un ejemplo y que se quieren dedicar a la política? ¿Qué les dirías? ¿Tienes que tener esto muy claro o qué? Bueno, a los jóvenes que nos ven, que de una u otra forma confían y les ha gustado nuestra forma de hacer las cosas, el mensaje que siempre les digo es que la disciplina siempre le va a dar al talento. Eso es una creencia japonesa y de muchos exitosos en la vida. Y la disciplina es lo que al final te sostiene en los momentos más duros, en los momentos más difíciles, porque te da consistencia y poco a poco, a veces más rápido, a veces más lento, te acerca a las distintas metas que tú estás buscando conseguir o a las que estás buscando llegar y logros que estás buscando conseguir. Entonces, ese es mi mensaje. No necesariamente en la política, no necesariamente es ser concejal, ser edil, ser congresista, pero como tal, la disciplina te va a llevar a donde tú quieras, por encima del talento. El talento a veces incluso ni siquiera está, pero la disciplina siempre va a llenar los espacios que el talento no puede. Yo creo que en todas las esferas de un ser humano la disciplina lo puede llevar súper lejos. Sammy, ¿qué sacrificios personales te ha tocado hacer por seguir en esta carrera? Muchos. Que tú digas, me ha tocado dejar esto que amaba o algo. Yo no he dejado de ser quien soy, como te digo, en ningún momento. Pero me ha tocado sacrificar mucho tiempo. Okay. Tiempo de mi familia, tiempo de mis amigos, tiempo de mi esposa, tiempo de muchas personas especiales. Y eso, pues, todo en la vida debe tener un equilibrio. Y a veces uno se sumerge tanto en su labor que pierde ese equilibrio. Y a pesar de que estás haciendo el bien por la gente, a pesar de que estás cumpliendo con tu labor, no estás cumpliendo con tu esencia, con tu persona privada, con tu familia. Entonces, por eso yo creo que el sacrificio más grande que yo he hecho es tiempo. Claro, y ellos lo entienden, me imagino que se adaptan. Algunas veces que te hagas en huelga o que te hacen. No tienen por qué entenderlo, o no deberían entender. O sea, no es una obligación que lo entiendan. Sí lo han entendido muchas veces, pero bueno, tengo que siempre poner más de mi parte, eso es un hecho, es un hecho. A veces te sumerges como mucho en eso, que te olvida un poco. No, a veces he dejado de ir a reuniones familiares, cumpleaños. Trato siempre de llamar, eso sí, y de mandar mensajes para que sepan que estoy muy pendiente. Pero no es lo ideal. Lo ideal es tratar de ir a todo, estar presente y ser esa persona que ellos quieren ver, más allá del político. A ellos no les importa tanto Samir el político, sino les importa Samir la persona, Samir el hijo, el sobrino, el primo, el hermano, mis hermanos. Mis hermanos les he quitado mucho tiempo, en general. Mis hermanos menores. ¿Tú eres el mayor, Samir? Yo soy el mayor. Y ellos han rescatado lo mejor de mí, que eso pues me da mucha alegría porque pues ha podido no ser así. Entonces al final es chévere que uno sea un ejemplo positivo para ellos, pero que les he quitado tiempo a todos. O sea, entonces al final del día uno es el que tiene que buscar la manera. Y eso que yo trato de estar muy presente, pero hay momentos en los que definitivamente es imposible. No. ¿Y ellos tus dos hermanos, te quieren seguir los pasos o ellos? ¿Tú los Ojalá ves en otros roles? Ojalá que no. No, mentira, lo que ellos quieran. Ambos, bueno, el de la mitad también está estudiando ingeniería. Pues seguramente en algo habrá influido el hecho de que yo haya estudiado ingeniería industrial. Él es industrial. Y el menor pues dice que también quiere estudiarla. La verdad es que la ingeniería industrial es una carrera divina porque mejora todos los procesos que toca. Y es muy versátil. ¿Te ha ayudado mucho la ingeniería en este ejercicio? Todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida, en formación, en estructura, en entender, como te digo, numéricamente las cosas, en buscar soluciones y mejoras de procesos, en tiempos, en formas, en que tengan el equipo de nosotros una estructura más empresarial, administrativamente hablando, y en que se gestionan de una manera más eficiente de acuerdo a las herramientas reales que existen. Entonces, la ingeniería es una carrera muy, muy especial en cualquier ámbito. Ya para ir cerrando,
¿Qué te ilusiona en esta nueva etapa? Sabemos que vas a tener una nueva etapa en tu carrera, que ya vas a pasar a otro nivel, seguramente, porque yo sé que hay mucha gente que te apoya. ¿Qué te ilusiona de eso? Me ilusiona mucho poder cortar muchas discusiones de ego a donde llegaré. Me ilusiona mucho poder hacer o aportar mi grano de arena a que las ideas para construir primen, que las leyes para beneficiar a las personas primen, más allá de discusiones banales, más allá de discusiones polarizadas, más allá de discusiones personales. Creo que aquí la gente lo que está reclamando es ese político real, genuino, presente, formado, estudiado, que pueda representarlos de manera correcta, y me ilusiona mucho saber que puede llegar a imprimir esa forma de hacer política, que hay muchos políticos que sí son así, pero que todavía faltan muchos más en el Congreso. Me ilusiona mucho saber que al crear leyes puedo beneficiar a una población entera, a unos nichos completos, a un país, a un departamento. Entonces creo que subir a ese otro nivel, como dices tú, me permite ya tener unas herramientas al servicio mucho más importantes, como lo son la creación de leyes y otros temas, para poder hacer que todas las personas o la gran mayoría de personas puedan beneficiarse de mis decisiones. O sea, ya estoy impactando más personas al estar en un cargo de este tipo. Claro que sí, sin duda alguna. Sammy, tú has ido cosechando y has estado logrando paso a paso lo que te propones, pero ¿tienes algún sueño que tú, políticamente, pues hablando, el que tú digas quiero ser? ¿O todavía no? Los sueños se transforman con el tiempo. Por ahora, ¿qué pero quieres? Por ahora el sueño es ser congresista. Ese es el sueño de hoy. Ya después, más adelante, veremos qué nos trae, si con el favor de Dios logramos esa meta, logramos llegar. Ya veremos después. Trabajar con disciplina. Y ese es mi máxima en este momento para poder llegar ahí. Y ya después veremos el camino que nos trae. Y bueno, mi sueño es ser buen papá, buen esposo, buen hijo, bueno, buen amigo. Recién casado, Sammy, háblame un poco de eso. Ese es mi sueño. No, ¿cuántos quieres tener? ¿Cuántos nenes? Varios. ¿Y tu esposa qué dice? Bueno, ella es la que manda en ese sentido, así que lo que ella diga. Si son 1, 2, 3 los que Dios nos mande, la verdad es que estaremos muy contentos. ¿Te gustan las familias? ¿Vienes de una familia numerosa? Somos tres. Tengo tíos que tienen 4, tengo muchos primos de ambas partes. Siempre nos hemos criado en familias numerosas. No estamos acostumbrados a familias pequeñas. Estamos acostumbrados a familias numerosas, bullosas. Y eso para mí es mi proyecto también, poder continuar viviendo así. Llenar la casa de niños. Me encanta. Qué chévere, qué bonito. Sammy, bueno, muchas gracias por estar aquí, pero antes de terminar quiero hacerte una pregunta. ¿Cómo te gustaría que te recordaran? ¿Como ese ser humano o como el político? ¿Cómo te gustaría que la gente te recuerde siempre? Yo quiero que las personas, como persona, siempre me recuerden como un buen amigo. Incluso aplica para la familia, porque a veces uno es familia por sangre, pero uno no necesariamente es amigo de algunos familiares. Así y cuando uno es amigo, eso es un contexto o es una definición que recoge muchas cosas bonitas. Ser un buen amigo es ser una persona solidaria, ser una persona presente, ser una persona incondicional, ser una persona constante, ser una persona amorosa. Todo eso lo recoge el ser buen amigo. Incluso tú puedes ser buen amigo o debes ser buen amigo de tu pareja, de tus hermanos, de tus padres, de tus primos y de tus amigos que la vida te entrega. Entonces yo creo que si la gente me recuerda así, yo creo que habré triunfado en la vida. Ser buen amigo, ¿no? Samir era buen amigo, y buen amigo es que estaba ahí cuando yo lo necesitaba, también en la política, es amigo político, el buen amigo, el buen político también es un buen amigo. Entonces creo que ese es un legado que quisiéramos tener cuando ya no estemos aquí. Por último ya, ¿qué te dejó este año que ya termina? ¿Qué te dejó? Cosas. 2, 3 cositas puntuales. Me dejó este año muchos aprendizajes, muchísimos, pero yo creo que fue un año que me dejó muchos riesgos que decidí asumir, tanto en lo personal como en lo profesional. Y a veces hay que salir de la zona de confort para ascender a otro nivel, como tú lo dices. Así que este año me dejó eso. Samir, de verdad que gracias por permitirnos conocerte desde un lugar honesto y humano.
A ustedes gracias por acompañarnos en este episodio de Voces en la Aurora. Recuerden que comunicar también es atreverse a ser quienes somos. Hasta un próximo encuentro.